Pero todo eso no tiene sentido si es que no se entiende, repito, las relaciones, la semántica muchas veces que hay en los términos que se utilizan, ¿ya? Entonces la idea es que a lo largo de la clase ustedes puedan ir planteando preguntas en el chat. Obviamente yo las voy a leer, yo las voy a responder en los momentos, digamos, que crea convenientes, para no ir perdiendo tampoco el hilo de la clase, ¿ya? Entonces yo hago una explicación larga, más o menos hasta unos 15, 20 minutos antes que termine la clase, y luego les doy un poco de tiempo para que ustedes respondan las preguntas de la práctica de la separata, y luego yo realizo el solucionario con las claves respectivas de esa práctica, ¿no? Esa es un poco la dinámica del curso, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir ahora una diapositiva y voy a comenzar con la explicación del caso, ¿ya? A ver, voy a apagar mi cámara para que la señal en este caso sea mucho más nítida en la medida de lo posible, y les voy a compartir la diapositiva. A ver, creo que ya están viendo todos ahí la diapositiva, así que vamos a empezar con la explicación, y ya saben ustedes, cualquier consulta a través del chat. Entonces, el tema de esta semana es teoría de la historia, hominización, prehistoria y edad de los metales, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer hoy día son dos grandes bloques. Por un lado, vamos a ver todo lo que implica la historia en cuanto a su condición de ciencia, de disciplina. Y en segundo lugar, vamos a ver las primeras etapas de la historia universal, que es básicamente el proceso de hominización y lo que se conoce como la edad de piedra y la edad de los metales, ¿ya? Es decir, estamos viendo dos cosas. Por un lado, estamos viendo la historia en su calidad de forma de conocimiento, y por otro lado ya empezamos a ver propiamente la historia humana en sus primeras etapas. Entonces, aquí está lo primero que vamos a trabajar, que son conceptos generales acerca de la historia. Algunas nociones que nos permitan entender justamente qué cosa es la historia. A ver, tal vez una precisión que siempre es importante es que en castellano, a diferencia de otros idiomas, como por ejemplo el alemán, en castellano, la palabra historia tiene en realidad dos acepciones. Una acepción, es decir, un significado, establece que la historia es el pasado. Es decir, la historia es aquello que ha ocurrido en un tiempo pretérito, o lo que conocemos, digamos, normalmente como el pasado. Pero la historia también es el nombre que se le da a aquella forma de conocimiento de carácter científico que se encarga de investigar, de estudiar justamente ese pasado. Entonces, son dos cosas diferentes, a pesar que están estrechamente vinculados. Por ejemplo, si yo digo, mi historia personal es triste, ¿a qué me refiero? Me refiero a la historia como pasado. A lo que estoy haciendo alusión es que a los hechos que ocurrieron en mi vida previa al día de hoy son tristes. De repente me pasaron las cosas que para mí son efectivamente tristes, nostálgicas, y las recuerdo de esa forma. Pero si yo digo, por ejemplo, la historia peruana se ha desarrollado mucho en los últimos años debido a la aparición de un conjunto de métodos y técnicas, en ese caso ya no estoy haciendo alusión a la historia como pasado. De la oración que acabo de señalar, queda claro que estoy haciendo alusión a la historia como una forma de conocimiento, es decir, a esa disciplina que se encarga del estudio de la historia peruana
y que es cultivada por un conjunto de profesionales conocidos como historiadores, que pueden ser historiadores peruanos, pero también pueden ser historiadores extranjeros que se especialicen en el estudio de la historia del Perú. Entonces, en el castellano hay esa situación. La misma palabra se utiliza para hacer alusión a dos cosas diferentes, pero estrechamente relacionadas. Muchas veces en realidad nosotros no nos hacemos problema porque efectivamente del contexto en el cual se enuncia la palabra, como ocurre en los dos casos que he dado como ejemplo, fácilmente uno sabe a qué estamos haciendo referencia. Esa es una primera cuestión. Entonces, ¿por qué hago esa referencia? ¿Por qué hago esa digresión? Porque justamente de lo que vamos a hablar ahora no es de la primera acepción que tiene la historia como pasado, sino es de la segunda. Es decir, la historia como forma de conocimiento. Y en ese sentido, nosotros podemos señalar que, como todo concepto, el concepto de historia-conocimiento ha variado a lo largo del tiempo. Por eso que solamente nos vamos a referir a la forma como se entiende actualmente la historia como ciencia. Y la forma como se entiende justamente la que está señalada en la diapositiva. En la actualidad, la historia como ciencia se define primero como una ciencia social, como ustedes pueden ver en la diapositiva, como una ciencia social, que se encarga del estudio de las sociedades pasadas, es decir, sociedades humanas en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. En esta definición hay tres ideas que uno puede identificar. Primero, que la historia es una ciencia social. ¿Qué significa eso? Si ustedes recuerdan sus clases, tal vez de ciencias naturales, donde muchas veces nos enseñan esto, o si ustedes recuerdan sus clases de filosofía, especialmente en la parte de epistemología, se señala que la ciencia es una forma particular de conocimiento. Los seres humanos tenemos diversas formas de conocimiento. Existe el conocimiento práctico, el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso, el conocimiento científico. Son 4 formas de conocimientos diferentes. Por ejemplo, el conocimiento práctico es el conocimiento que adquirimos en la vida cotidiana por repetición, por imitación, y que es muy útil para realizar muchas cosas, y que generalmente no tomamos conciencia de ese conocimiento. Por ejemplo, para poder subir una escalera, uno en algún momento ha aprendido cómo es ese proceso. O ustedes no han visto, por ejemplo, los niños cuando por primera vez se enfrentan a una escalera, no saben cómo hacerlo, ¿sí o no? No saben para qué sirve la baranda, no saben cómo deben colocar el cuerpo y mover las piernas justamente para poder ir subiendo grada a grada. Muchos incluso tratan de subir apoyados en los brazos, en las manos. Pero obviamente las personas van viendo cómo otros suben la escalera, va adquiriendo ciertas habilidades físico-motoras, y en determinado momento uno lo va haciendo, va practicando día a día, y en determinado momento se convierte en algo que uno puede hacer incluso inconscientemente, porque ya se ha adquirido el hábito. Pero ese conocimiento, y estoy colocando, vean, un ejemplo bien elemental, ese es, por ejemplo, un conocimiento práctico, como muchos. Pero hay también el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso, y está también el conocimiento científico. Y justamente la historia es una forma de conocimiento científico, por eso que se habla de ciencia. ¿Qué caracteriza el conocimiento científico? El conocimiento científico se caracteriza porque observa la realidad, identifica problemas, recoge información, interpreta información en base a teorías, modelos, métodos, conceptos,
y luego establece determinadas conclusiones. Es decir, si algo caracteriza a la ciencia, es que sigue un procedimiento, sigue un método, sigue un algoritmo, si ustedes lo quieren colocar en términos matemáticos. Es decir, hay un camino que debe recorrer para asegurar que el conocimiento que se elabora es válido. Eso es lo que caracteriza a la ciencia. Pero no es cualquier ciencia, es una ciencia social. ¿Por qué razón? Y ahí viene la segunda idea del concepto, porque estudia a la sociedad humana, pero no la del presente, sino la del pasado. Y en tercer lugar, parte de la idea de que la sociedad humana tiene que ser entendida y comprendida en función de la relación que tiene con el entorno geográfico, es decir, con el espacio. El espacio, la geografía, el ambiente, condiciona de alguna manera a la sociedad humana. Lo ha hecho en los orígenes de la historia humana y lo sigue haciendo en la actualidad. Pónganse a pensar en cuántas cosas propias de nuestra sociedad, de nuestra cultura, incluso en la actualidad, están condicionadas por el medio ambiente. Obviamente hoy día el hombre también influye sobre el medio ambiente y por lo tanto esa relación es una relación recíproca, es una interacción en realidad, de ida y de venida. Entonces, siempre que hablemos del concepto de historia, pensemos en esas tres cosas. Es una ciencia social, estudia las sociedades del pasado y está determinado por el espacio, pero el espacio entendido como el medio ambiente, el territorio, la geografía, no el espacio en términos de lo que está, digamos, más allá de la Tierra, por si acaso. Entonces, dicho de esa forma ya está claro un poco el tema, ¿sí o no? Sin embargo, tenemos que ver aquí este punto, que es el objeto de estudio. Y esta es tal vez la parte ya más difícil, ¿no? Parece fácil, pero no es tanto, y lo van a ver por qué. Solamente hagan la siguiente y rápida reflexión. Por ejemplo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes si ustedes pueden recordar su vida pasada, es decir, si pueden recordar su vida anterior a las 8:17 de la mañana del 3 de mayo del año 2022, ustedes seguramente me dirán, sí, profesor, sí podemos recordar. Y yo les diré que no realmente. ¿Por qué? Porque cuando yo les estoy preguntando si ustedes pueden recordar su vida anterior a este momento, mi pregunta, tal como está expresada, abarca todo lo que a ustedes le ocurrió antes de estos momentos. Y si ustedes se ponen a pensar todo lo que le ocurrió a cada uno de ustedes antes de este momento, es algo inconmensurable. Porque significa eso que ustedes tendrían que recordar todo lo que hicieron desde el momento, para no ser exagerados, desde el momento en que toman conciencia y pueden recordar que uno más o menos eso ocurre entre los 5 y los 6 años, hasta el día de hoy. Es decir, tendrían que recordar más o menos unos 11, 12 años, 13 años de eventos históricos ocurridos en su vida, incluidos los meses, días y horas de esos 12 años. Y creo que, salvo que uno tenga una supermemoria, en realidad nadie puede recordar eso. Es más, no solamente nadie puede recordar, sino que el desarrollo de los seres humanos ha hecho que muchas cosas las olvidemos justamente para no, digamos, entorpecer nuestro desarrollo cognitivo con recuerdos que muchas veces son innecesarios. Por lo tanto, y ahí viene la reflexión, si aplicamos ese mismo procedimiento ya no al pasado del individuo, sino al pasado de la humanidad, es decir, a todo lo que la humanidad ha experimentado en el pasado desde el momento actual hacia atrás, imagínense la cantidad inconmensurable de eventos que se tendrían que estudiar.
Y eso en realidad es imposible. ¿Qué significa eso entonces? Que la historia no es que estudie todo el pasado, porque eso no es posible. La historia estudia una parte del pasado, así como nosotros también recordamos una parte del pasado, porque seguramente ninguno recuerda todo su pasado, pero sí recuerda algunas partes de su pasado, sobre todo aquellas que son significativas. Seguramente uno recuerda los cumpleaños, el día que uno se cayó por accidente del techo, el día que uno lo mordió el perro, el primer día de colegio, el día que le hicieron bullying en el colegio, el día que se enamoró por primera vez. Es decir, hay un conjunto de cosas del pasado que sí las recordamos por alguna razón. Es decir, son cosas significativas. Ya, esas cosas se conocen como hechos históricos. Igual ocurre en la historia humana. No recordamos todo lo que ocurrió en el pasado, porque repito, eso sería cognitivamente inabarcable. Lo que recordamos son algunas cosas del pasado por alguna razón, porque son importantes desde el presente, por ejemplo. Por ejemplo, de repente hoy día, el año 2022, a los historiadores les parece interesante estudiar, por ejemplo, qué ideas tenían acerca de la muerte los habitantes de la Grecia clásica. Por lo tanto, esa parte del pasado se convierte en importante, se convierte en un hecho histórico, ¿ya? Ahora, cuando el historiador o la historia analiza el pasado, ¿cómo lo hace? Básicamente lo hace de una determinada forma. Esa forma consiste, en primer lugar, en que siempre los hechos del pasado los ve como, no como una fotografía, sino como una película, vamos a ponerlo así. Es decir, para la historia del pasado no puede ser comprendido de una manera estática, sino hay que entenderla como algo que está permanentemente cambiando. Es decir, que está sujeta a causas, consecuencias y obviamente un determinado desarrollo. Por eso que se habla de proceso. Pero igualmente el pasado tiene que ser entendido en función de lo que se conoce como el contexto. ¿Qué significa esto? Que el pasado tiene que ser entendido como una consecuencia de las condiciones que le establece el territorio o el medio ambiente, que es lo que se conoce como el espacio, el momento propio de la época y la sociedad particular en la cual se vive. Es decir, hay condiciones propias de cada época que tienen que ser tomadas en cuenta para entender los hechos históricos. Y luego también hay que señalar que el conocimiento histórico tiene una utilidad. Es decir, el conocimiento histórico puede servir en el presente. ¿Para qué? Puede servir justamente para que con el conocimiento que tenemos del pasado se puedan hacer mejores evaluaciones con relación a las decisiones que se toman en el presente. Es decir, por ejemplo, si yo estudio el pasado y a través de esos estudios descubro que de repente eh, las epidemias que han ocurrido en el pasado en general han sido devastadoras debido a que se han dado sobre todo en momentos en los cuales las sociedades han tenido, digamos, un bajo nivel de nutrición y que además las condiciones medioambientales de alguna manera han favorecido los procesos de transmisión, yo podría tomar medidas en el presente para evitar que ocurran nuevamente esas condiciones y se genere una nueva epidemia o pandemia. Pero como ustedes también saben, el que yo conozca algo y sepa cómo prevenir algo, no necesariamente me lleva a no cometer errores, porque en realidad lo que interesa es que ese conocimiento se aplique y eso ya no depende de la historia, eso depende de la política, del gobierno, eso depende de los hombres del presente, no depende de la historia, no depende de los historiadores.
Entonces, ahí hay que diferenciar, para que no se confunda lo que estoy diciendo, de que el conocimiento histórico efectivamente es útil porque provee de conocimiento que me puede ayudar a entender mejor el presente, tomar mejores decisiones. Pero que para que eso sea efectivo, son los hombres del presente, políticos, gobernantes, individuos, quienes tenemos que actuar. ¿Ya? El conocimiento por sí mismo no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas son las personas con sus actos y con sus decisiones. Ahora, ¿cuándo se origina la historia como ciencia? ¿Cuál es el origen de la historia como ciencia? Siempre los seres humanos no, o sea, los seres humanos siempre, digamos, de alguna manera han tenido ese conocimiento del pasado. La respuesta es no, porque en realidad en los orígenes de la historia humana existían otras formas de conocimiento del pasado, como era, por ejemplo, el mito, como era, por ejemplo, la leyenda. La historia como forma de conocimiento aparece en la época de la Grecia clásica, en el siglo V a.C. En esa época aparece. Y los primeros historiadores que de alguna manera comienzan a pensar en esta forma de conocimiento son dos historiadores griegos del siglo V. Uno es Heródoto y el otro es, ya no es del siglo V, el otro es Tucídides, que vive en el siglo IV. Heródoto escribe un famoso libro llamado Los 9 libros de historia, y Tucídides escribe un libro llamado La historia de la guerra del Peloponeso. ¿Qué es lo singular que hacen estos señores? Hacen dos cosas en realidad. La primera es que comienzan a interpretar el pasado humano dejando de lado la acción de los dioses, que era algo que siempre se hacía. Es decir, hasta antes de estos historiadores, cuando los griegos trataban de entender su pasado, en ese pasado siempre intervenían los dioses. Heródoto y Tucídides dicen no, los hechos humanos se explican básicamente en función de los actos de los propios humanos. Y la segunda cuestión que hacen estos señores, Heródoto y Tucídides, es entender que la historia es básicamente investigación, que la historia no es un conocimiento dado, que la historia tiene que ser elaborada a través del recojo de testimonios, la interpretación y la escritura de la historia. Por eso que de alguna manera son considerados como los fundadores de la historia. Y por último tenemos el tiempo histórico. El tiempo histórico es en realidad las diversas formas como se entiende el tiempo. Esto es un poco difícil tal vez de entender para nosotros, porque nosotros vivimos en una cultura que ha heredado una forma particular de comprender el tiempo, que es justamente la forma lineal. Para nosotros el tiempo transcurre en una línea continua donde hay un presente, un pasado y un futuro, que se van sucediendo a lo largo de muchas etapas. Eso se conoce como lineal, y esa línea de continuidad se conoce como diacronía. Y cuando en un mismo momento ocurren varios hechos, eso se conoce como sincronía. Pero también hay que tomar en cuenta que, y esto lo saben los antropólogos y los historiadores también lo saben muy bien, de que en otras sociedades, en realidad el tiempo se concibe de otra forma. Por ejemplo, los pueblos de Grecia anteriores al siglo V, o los pueblos prehispánicos, por ejemplo, que habitaron el territorio peruano antes de la llegada de los españoles, y muchos otros pueblos del mundo antiguo, tenían una concepción del tiempo circular. Es decir, para ellos en realidad el tiempo era una especie de permanente avanzar y retroceder a un punto de inicio donde el mundo era destruido y se creaba un nuevo orden que iniciaba, digamos, nuevamente un nuevo ciclo que los traía nuevamente a ese punto de inicio y así sucesivamente, ¿no?
O sea, no era una concepción lineal como la nuestra, sino era una concepción, en este caso, circular, que dependía mucho de los fenómenos naturales. Pero luego también está el tema de la, de la visión, digamos, de carácter estructural de algunos historiadores. Uno de los más conocidos es Fernand Braudel, quien dice que en realidad el tiempo hay que verlo como, vamos a decirlo así, a ver, tal vez la metáfora que mejor nos es, digamos, la ola, una ola, digamos, ¿no? Y Braudel utiliza esa metáfora, dice, en la vida de los seres humanos el tiempo transcurre, digamos, en tres niveles, dice. Hay un nivel que él le llama el acontecimiento, que es lo que nosotros percibimos fácilmente. Son los sucesos del día a día. Por ejemplo, esa parte, digamos, del tiempo histórico es aquella que nosotros vemos en los periódicos cuando aparece la noticia, ¿no? Diaria. El presidente hizo tal cosa, se promulgó tal ley, ocurrió tal desgracia, alguien mató a tal persona. Es decir, eso que ocurre cotidianamente y que de un día para otro muchas veces deja de ser importante, es lo que Brodel llama el acontecimiento. Luego, digamos, en un nivel un poquito más profundo, hay otros procesos que son menos perceptibles para las personas, que se llama la coyuntura. Por ejemplo, en este caso sería la subida del dólar, este, tal vez, por ejemplo, el deterioro de la democracia, la pérdida de credibilidad con relación al gobierno. O sea, esas cosas, por ejemplo, son menos perceptibles, pero están ocurriendo. Lo que pasa es que ya no se dan día a día, sino tienen, digamos, como un ritmo mucho más lento que el acontecimiento, pero de todas maneras cambia. Y luego está, digamos, un tercer nivel que Brodel llama la estructura, que es algo que cambia, pero cambia tan lento que los seres humanos no percibimos. Por ejemplo, nuestros hábitos alimenticios. Nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, cambian con el tiempo. Por ejemplo, ustedes son una generación que desde el punto de vista de la alimentación está, digamos, acostumbrada a la comida, al almuerzo y a la cena, ¿sí o no? Si ustedes le preguntan a sus papás o a sus abuelos, que fueron jóvenes como ustedes hace 50, 60 o 40 años, les van a contar que antes, por ejemplo, era muy común lo que se llamaba el desayuno, el almuerzo, el lonche y la cena. Es decir, había antes de la cena una especie de comida ligera previa que se llamaba el lonche, que hoy día ha desaparecido. Y si uno retrocede más, en la Edad Media la gente solamente comía 2 veces al día. Comía más o menos a las 11 o 12 del mediodía y luego comía a las 5 o 6 de la tarde. Nadie comía a las 7, a las 8. ¿Por qué? Porque como no había luz artificial como en la actualidad, en realidad el día terminaba más o menos a las 7, 8 de la noche. Y hoy día se sabe, por ejemplo, que la gente luego se levantaba entre las 2 y 3 de la mañana durante una hora a hacer muchas actividades y luego volvía a dormir. O sea, con lo cual, digamos, en esa época se dormía como en dos tramos. Uno dormía más o menos de 9 a 1 y luego de 3 a 6. Era la costumbre. Por ejemplo, pero esas costumbres han desaparecido con el tiempo. Pero esos cambios, por ejemplo, no los percibimos porque son cambios mucho más lentos. Eso es lo que se llama la estructura. Por eso que Brodel hablaba del acontecimiento, aquello que pasa rápidamente, la coyuntura, aquello que pasa más lentamente, y la estructura, aquello que también cambia, pero que es tan lento ese cambio que generalmente no se nota. ¿Ya? Bueno, luego tenemos las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son todos aquellos medios a través de los cuales se puede reconstruir el pasado.
Cualquier cosa que nos pueda servir para reconstruir el pasado se conoce como fuente histórica. Y hay 4 tipos de fuentes: las fuentes escritas, las fuentes orales, las fuentes materiales y las fuentes audiovisuales. A ver, ¿algún ejemplo de fuente escrita? A ver, en el chat, a ver, alguien que nos pueda dar algún ejemplo de fuente escrita. A ver, por favor, alguien que nos pueda colaborar. A ver, los jeroglifos, una carta, un libro, ¿algo más? ¿Algo más? Telegramas, periódicos, ¿ya? La Biblia. Ya. Efectivamente, las fuentes escritas son la mayoría de las que ustedes han colocado ahí en el chat. Las crónicas, las cartas, las actas, la Biblia, los censos, los telegramas, el periódico, la Declaración de Independencia, los jeroglifos, los libros, las crónicas. Bueno, ya, todos esos son efectivamente ejemplos de fuentes escritas. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos ejemplos que ustedes han señalado? Que todos contienen información bajo alguna forma de escritura. ¿Ya? Ese es lo característico de las fuentes escritas. Las fuentes escritas son aquellas que contienen información, pero que esa información es explícita, porque esa información está contenida en algún tipo de relato que a su vez está construido en alguna forma de escritura que pertenece a alguna sociedad. ¿Ya? Son efectivamente las cartas, las crónicas, los epistolarios, los libros, ¿no? Las tablillas, por ejemplo, sumerias, todo eso son fuentes escritas. Pero como ustedes creo rápidamente pueden notar, las fuentes escritas nos dan una limitada mirada al pasado, porque ¿qué pasa con todo aquello que ocurrió antes de la invención de la escritura? En realidad, esa parte de la historia, esa parte en la cual todavía no existía la escritura, aparentemente no sería posible de conocer, pero en realidad sí es posible porque existen otras fuentes que pueden ser tomadas en cuenta. ¿Cuál es ese otro tipo de fuente? Las fuentes materiales. Las fuentes materiales son aquellas que nos pueden también proporcionar información, pero que tiene que ser inferida, tiene que ser deducida, justamente por la investigación. Los arqueólogos, los antropólogos, los propios historiadores pueden extraer información de objetos materiales relacionados a alguna sociedad. Y en ese sentido, en realidad, las fuentes materiales pueden ser cualquier cosa vinculada a una sociedad. El propio cuerpo humano es una fuente material. Por ejemplo, ¿cómo conocemos nosotros el proceso de hominización que ocurrió hace miles de años? En buena parte, conocemos algo de esa etapa justamente a través de los restos materiales, que en este caso son básicamente 2 cosas: los restos óseos de los hombres que vivieron en esa época y los instrumentos de piedra que fabricaron. ¿Se dan cuenta? Pero restos materiales también son los muebles, las edificaciones, las heces humanas, que se conocen como coprolitos, nos pueden dar información acerca, por ejemplo, de la dieta. Y además, tengan en cuenta que cuando uno habla de fuentes materiales, si bien son importantes para conocer la historia de pueblos que generalmente carecieron de escritura, y obviamente no tienen fuentes escritas, pero las fuentes materiales también pueden ser utilizadas para
conocer sociedades que también tenían escritura, porque me permiten acceder a otra información que tal vez la escritura no me permite. Por ejemplo, una de las cosas que hoy día nosotros conocemos de la Edad Media es la talla promedio de los europeos. Pero esa información, por ejemplo, uno no la encuentra en fuentes escritas. Por una sencilla razón, porque los hombres de la Edad Media no estaban pensando como nosotros en cuestiones corporales referidas al peso o a la talla, que hoy día, por ejemplo, es muy común, todo el mundo se pesa, generalmente cuando está muy delgado, muy gordo, ¿no? Porque la estética, digamos, ha cobrado mucha fuerza entre nosotros, pero en la Edad Media la gente no se estaba pesando y menos aún estaba llevando registro de esos cambios en el peso. Pero ¿cómo sabemos en este caso cuánto pesaban en promedio o cuánto medían en promedio o de qué morían en promedio los hombres de la Edad Media? Porque a través del estudio de los restos óseos que se han encontrado en los cementerios de esa época, que es una fuente material, se pueden acceder a esa información. Y luego también están las fuentes orales, que son aquellas fuentes que de alguna manera han llegado a nosotros a través de la tradición. Son las leyendas, los mitos, los refranes, el humor, todo eso nos acerca a las ideas, a los temores, a una serie de creencias propias de una sociedad. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber cuáles son un poco los temores de una sociedad? ¿O cómo puedo saber cuáles son aquellas cosas que la gente en un determinado momento percibe como elementos que establecen diferencias entre un grupo y otro? Esas cosas muchas veces no se dejan por escrito. Esas cosas se manifiestan, por ejemplo, en el humor, porque en el humor muchas veces uno explicita aquello que conscientemente no lo va a hacer. Por ejemplo, ¿de qué se burla una sociedad? Hoy día, por ejemplo, hoy día obviamente es algo negativo, pero ha ocurrido así, ¿no? O sea, el humor, por ejemplo, peruano está muy vinculado al racismo, a la homofobia, al machismo. Los chistes en general que existen son de ese tipo. Y eso, o sea, si uno estudia el humor, uno puede comprender, por ejemplo, cómo ha sobrevivido en la sociedad peruana el machismo, la homofobia, el racismo. Algo que nadie va a decir de forma explícita, y menos aún lo va a escribir, pero que sin embargo uno puede saber de que sí está presente en nuestro inconsciente, porque son cosas de las cuales nosotros nos reímos, nos burlamos. Eso es lo interesante de las fuentes orales. Y en algunas ocasiones las fuentes orales también contienen información histórica. Por ejemplo, las leyendas y los mitos de la Ilíada y la Odisea, que durante mucho tiempo se consideraban como algo, pues, producto simplemente de la fantasía, hoy día se sabe que contienen en realidad referencias históricas y geográficas reales, que en el siglo XIX sirvieron a un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann, le sirvieron como información para poder ubicar la mítica ciudad de Troya, que hasta ese momento se pensaba que no era real, que era simplemente una fantasía, pero que Schliemann, gracias a la información de la Ilíada y la Odisea, pudo ubicar en Turquía. Y luego están las fuentes audiovisuales, que son aquellas que básicamente aparecen a partir de la invención de la fotografía. La fotografía es la primera tecnología que permite crear fuentes audiovisuales. Posteriormente se van a crear otros inventos relevantes, como por ejemplo el fonógrafo, los sistemas de grabación, y hoy día pues hay cosas tan sofisticadas que son todas las que ustedes encuentran justamente asociadas a una computadora y al Internet. Pero la primera tecnología
que permitió por primera vez grabar la imagen real fue la fotografía. Se inventó en la segunda mitad del siglo XIX. Y solamente, obviamente, como es deducible, fuentes audiovisuales existen solamente para los hechos históricos ocurridos a partir de ese momento en adelante. ¿Ya? Por si acaso, no son fuentes audiovisuales la pintura y la escultura, ¿ya? Porque no son formas, o sea, por más, digamos, que el artista se esmere en reproducir fielmente el rostro de una persona en una pintura o una escultura, nunca llega a tener, digamos, la fidelidad que llega a tener efectivamente una imagen fotográfica, ¿no? Esa es la diferencia. Y también las fuentes se clasifican en directas e indirectas. Las directas son aquellas que se producen en el momento mismo del evento histórico y las indirectas son aquellas que se producen posteriormente. Por ejemplo, un evento histórico fue la conquista del Perú, que ocurrió entre 1532 y 1535. Una fuente histórica directa serían las crónicas elaboradas por aquellos personajes que participaron de esos sucesos. Pero en cambio, la crónica o los llamados comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que son tan famosos y en los cuales también se cuenta acerca de la conquista, no serían fuentes directas, sino serían fuentes indirectas. Porque Garcilaso vivió muchas décadas después de la conquista. Él escribió los comentarios reales prácticamente 80 años después de la conquista y lo hizo básicamente en función a testimonios que recogió de sus antecesores, especialmente de sus abuelos, quienes a su vez habían escuchado esos relatos de personas que habían participado de la conquista. Entonces, la crónica, por ejemplo, de Garcilaso, conocida como los comentarios reales, es una fuente indirecta, no es una fuente directa, con relación al hecho histórico que es la conquista. Vamos ahora al tema de las ciencias auxiliares. ¿Qué son las ciencias auxiliares? Son aquellas otras disciplinas científicas que colaboran con la historia en el conocimiento del pasado, en el proceso de investigación del pasado. La más importante es la geografía. Creo que eso ya se puede entender a partir de lo que estaba explicando, porque la geografía básicamente se encarga del estudio de la interacción entre el hombre y la sociedad, es decir, trata de ver, por ejemplo, cómo el hombre influye en el ambiente y cómo a su vez el ambiente influye en la sociedad. Por ejemplo, temas como las formas de vestir, los tipos de vivienda, dependen básicamente del medio ambiente. Pero a su vez, el hombre influye sobre la sociedad a través, por ejemplo, de los procesos de deterioro del medio ambiente. La industria, por ejemplo, genera desechos que de alguna manera afectan al medio ambiente. Por ejemplo, la emisión de gases, el famoso efecto invernadero, o por ejemplo, el arrojo de desechos mineros a las cuencas de los ríos. Todos esos fenómenos que van de un sentido a otro, los estudia la geografía. Luego tenemos la sociología. La sociología se encarga del estudio de la sociedad, pero centrándose básicamente en las partes que tiene la sociedad y en la forma como esas partes interactúan y funcionan. Es decir, es una visión un poquito más estática de la sociedad y hay una serie de conceptos de la sociología que sirven justamente a la historia para interpretar el pasado. Conceptos como, por ejemplo, clases sociales, conflicto, entre otros. Luego tenemos la arqueología. La arqueología se encarga del estudio de los restos materiales.
es importante justamente para interpretar la información que contienen los restos materiales. Por ejemplo, los restos arqueológicos son estudiados por los arqueólogos. Ellos son quienes hacen las excavaciones y deducen cuál es la antigüedad de ese tipo de edificación, cuánto tiempo pudo haber demorado su construcción, de qué materiales específicamente está construida esa edificación, cuántas personas pudieron vivir en esos entornos. Ese tipo de deducciones, de inferencias sobre las fuentes materiales, son realizadas por los arqueólogos, que luego obviamente esa información puede ser utilizada por los historiadores. Luego tenemos la antropología. La antropología se encarga del estudio de las sociedades, digamos, diferentes un poco a las sociedades occidentales. Se encarga del estudio de sociedades como por ejemplo las sociedades primitivas del África, las sociedades de Oceanía, estudia sus formas de organización social, su cultura, su religión, para establecer comparaciones con la sociedad occidental y establecer una serie de conocimientos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de Brodoslav Malinowski, que fue un importante antropólogo de origen europeo, polaco en realidad, era polaco, pero educado en Inglaterra, y autor de un famoso libro llamado Los Argonautas del Pacífico Occidental, que fue uno de los libros fundadores de la antropología moderna. También está la economía. La economía se encarga del estudio de los procesos de producción, distribución, circulación, y sus conceptos son de mucha utilidad para los análisis históricos. Es decir, la economía, por ejemplo, utiliza conceptos como capital, mercado, precio, valor, y esos conceptos pueden ser llevados con ciertas adaptaciones al estudio de las sociedades del pasado para comprenderlas mejor. Pero así como hay ciencias auxiliares, también existen disciplinas auxiliares. ¿Qué son las disciplinas auxiliares? Las disciplinas auxiliares son técnicas o métodos que sirven directamente a la historia en alguna tarea específica, ¿ya? No son ciencias, porque estas pues no tienen un objeto propio de estudio, sino que en realidad son determinados métodos y técnicas que ayudan a la historia en algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, tenemos la diplomática. La diplomática es una técnica que permite el estudio de los documentos oficiales, especialmente los documentos que se crean a partir de las relaciones entre los estados, los tratados, los acuerdos, todos esos tipos de documentos que se establecen entre estados, por ejemplo, para establecer relaciones comerciales, para poner fin a la guerra, para establecer condiciones de paz, indemnizaciones, todo eso se encarga de estudiar la llamada diplomática. Luego tenemos la epigrafía. La epigrafía se encarga del estudio de las inscripciones hechas en piedra. Por lo tanto, esto, por ejemplo, está muy asociado al estudio de las sociedades de Europa y de Asia antiguas. Por ejemplo, en Egipto, en los templos, en las tumbas, especialmente en los frontis de esas edificaciones, se colocaban inscripciones con el nombre de los faraones, con el nombre de los gobernantes, con oraciones, digamos, que hacían alusión muchas veces a sus hazañas, a sus leyes. Ese tipo de inscripciones necesitan, digamos, de un trabajo muy especializado que está asociado justamente a la epigrafía. Luego tenemos la numismática. La numismática es el estudio de las monedas y de las medallas. Es decir, es el estudio de aquellos soportes metálicos en general, en los cuales
existen inscripciones que hacen alusión a gobiernos, cantidades, símbolos. Todo eso necesita una determinada interpretación. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta hoy día en los billetes, aparecen, por ejemplo, imágenes de personajes, ¿no? Santa Rosa de Lima, Jorge Basadre, Raúl Porras Barnechea, porque son personajes que en esta época nos interesa por alguna razón, pero no todas las sociedades tuvieron, digamos, esos intereses. Las monedas romanas, por ejemplo, representaban las imágenes de sus gobernantes. Era una forma mediante la cual en la época romana el gobernante de alguna manera se acercaba al ciudadano común y corriente. Algo que hoy día, por ejemplo, nadie haría. O sea, hoy día, pues, en ningún país del mundo, en un billete o en una moneda aparece, pues, la imagen del presidente de turno. Entonces, ese tipo de conocimiento, de interpretación, justamente está asociado a la numismática. Luego tenemos la genealogía. La genealogía se encarga del estudio de los troncos o los árboles familiares, que es muy importante sobre todo para la historia de Europa, la Europa medieval. ¿Por qué? Y de la época moderna también. ¿Por qué? Porque en esos tiempos en Europa el poder se transmitía fundamentalmente a través de las relaciones de parentesco. Algo que hoy día, por ejemplo, sería muy extraño. Es más, hoy día incluso es un delito que se haga de esa manera. O sea, hoy día, por ejemplo, es un delito que una persona que tiene un cargo, digamos, le dé trabajo o nombre en otro cargo a un familiar. Eso se conoce, por ejemplo, como nepotismo. Pero hasta hace unos 400 o 500 años, en Europa más bien era muy común que el poder, el derecho de gobernar una nación, se le daba o se establecía como derecho o se adquiría como derecho a través de las relaciones de parentesco, los matrimonios especialmente. De ahí entonces que resulta importante para comprender cómo funcionaba el poder el estudio de esos árboles genealógicos. También está la heráldica. La heráldica se encarga del estudio de los escudos y de los blasones. Los escudos o blasones son imágenes que generalmente están acompañadas de algún tipo de frase o palabras que expresan de una manera gráfica y simbólica muchas veces el sentido que tiene una familia o una institución. Por eso que, si bien hoy día ya no existen escudos familiares como hasta hace unos 200 o 300 años, sí existen, digamos, escudos o blasones institucionales. San Marcos, por ejemplo, tiene su escudo. Las universidades, si ustedes han visto, todas tienen sus escudos. Y en esos escudos, a través de imágenes o muchas veces frases que generalmente están en latín, esas instituciones expresan alguna idea con la cual se tratan de identificar. Por eso que los escudos y los blasones tienen que ser interpretados. Y luego tenemos la paleografía. La paleografía es el estudio de las escrituras antiguas. Porque ustedes saben que los lenguajes, sean escritos o sean hablados, cambian con el tiempo. Y por lo tanto, una persona que hablaba castellano hace 300 años o una persona que escribía castellano hace 300 años, para nosotros, por ejemplo, esa escritura no sería, por ejemplo, posible de entenderla, porque había muchas palabras en esa época que hoy día han desaparecido. Las reglas, por ejemplo, gramaticales, los sentidos semánticos también han cambiado. Entonces, por más que alguien como Pizarro hablaba castellano como nosotros, sin embargo, la forma de hablarlo y la forma de escribirlo era muy diferente a la actual.
Entonces, la paleografía se encarga justamente de hacer no, en este caso no es una interpretación, sino es más bien un desciframiento, ¿no? Una lectura, digamos, adecuada de esa escritura antigua. Les voy a dar un ejemplo muy chiquito para que me entiendan. Por ejemplo, este, hasta hace más o menos unos 130, 140 años en el castellano todavía existía una letra que se llamaba cedilla, que era una letra como una C actual, pero que tenía hacia el costado como una colita. Esa letra tenía un sonido que estaba entre la C y la Z, entre el sonido de la C actual y la Z bien pronunciada actual, o sea, una especie de S y S. Ya, en medio de ese sonido había otro sonido que hoy día no lo puedo repetir porque no lo puedo hacer, y es más, yo creo que ya nadie en el mundo seguramente lo puede hacer, pero que entiendo que hasta hace unos 150 años, la gente cuando hablaba emitía ese sonido. Y cuando escribía, obviamente tenía que escribir la cedilla, porque había palabras que se escribían con cedilla, que eran diferentes a palabras que se escribían con Z o con C o con S. Pero en determinado momento, seguramente, ese sonido dejó de ser utilizado realmente y poco a poco, incluso en la escritura, se vio la necesidad de eliminar la letra. Por eso que la letra hoy día ya no existe. Esa letra, por ejemplo, todavía está presente en el portugués y en el francés moderno. Ustedes habrán visto recientemente algunos cambios también que se han dado, porque en realidad las instituciones que regulan la lengua castellana van también reconociendo esos cambios y van adaptando las reglas a esos cambios que se van dando en la práctica. Por ejemplo, en la práctica, ya vamos a hacer una especulación para que se... Porque en la práctica ya nadie, por ejemplo, hace un sonido diferente entre la doble L y la Y, ¿no? Uno dice yo-yo y uno dice llama y suena igual en realidad. Pero en realidad la palabra debería ser yo-yo y debería ser llama. Llama. Ese es el sonido de la doble L, no es llama, es llama. Pero en la práctica nadie dice llama, dice llama. Ahora, en la práctica, ¿qué significa? Que en algún momento en el futuro, como los sonidos de esas letras ya no tienen diferencia, probablemente, y estoy especulando, alguna de las dos se elimine. Porque ese es un poco el proceso de evolución de las lenguas. Entonces, si esos cambios se dan permanentemente, pónganse a pensar en cómo era el castellano hace pues 500 años. Es ahí donde entra la paleografía para poder entender justamente los documentos antiguos. ¿Ya? Vamos a ver ahora la periodización de la historia. Bueno, la historia universal, hoy día nosotros la entendemos como un proceso que empezó en el momento en que el hombre empezó a socializar. Es decir, la historia humana empieza con la hominización. Y la hominización ocurrió más o menos hace 1.700.000 años. Sin embargo, esa es una visión moderna de la historia. Hasta el siglo XVII se pensaba que la historia en realidad empezaba más o menos hace unos 4 o 5.000 años. Y para muchos en realidad la historia empezó con la invención de la escritura. En ese sentido, en el siglo XVII, un pensador de origen alemán llamado Cristóbal Keller, también llamado Cellarius, planteó la primera periodización de la historia, que con el tiempo se ha convertido en la más popular e incluso en la actualidad sigue siendo la más utilizada. Pero hoy día obviamente la entendemos y la ubicamos en un lugar que después voy a explicar cuál es el correcto. Según Keller, la historia humana empieza con la invención de la escritura hace más o menos 3.000 años antes de Cristo. Y según Keller estaba dividido en 3 etapas. Él hablaba de antigua, media y moderna, pero ya luego de su muerte,
digamos, discípulos, plantearon obviamente una etapa más, que es la etapa de la edad contemporánea. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la periodización de la historia? En primer lugar, la edad antigua, que empieza con la invención de la escritura hace más o menos 3000 años de manera casi simultánea en Sumeria y en Egipto, y se prolonga hasta el año 476, que es cuando cae Roma en manos de los bárbaros. La etapa de la Edad Media, que empieza justamente en el siglo V con la caída de Roma, la formación de los reinos bárbaros, y que se prolonga durante prácticamente 1000 años hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos a mediados del siglo XV, 1453. Y luego la Edad Moderna, que empieza en ese momento y se prolonga hasta 1789, que es el momento en el cual emerge la edad contemporánea, edad que se prolonga hasta la actualidad. Es decir, hasta el día de hoy estamos, según esa periodización, en la edad contemporánea. Cada etapa ha estado marcada por características, cada etapa ha estado marcada por acontecimientos. A ver, vamos a preguntar algunas cositas de repente para poder hacer un poco más ligera la clase. Por ejemplo, si yo les hablo acerca de Grecia, la Grecia clásica, la Grecia de la época de las guerras del Peloponeso, de las guerras médicas, del siglo de Pericles, todo esto, por ejemplo, ¿dónde estaría? ¿En cuál de las etapas de esas 4 que están señaladas ahí? A ver, señores, en el chat. Efectivamente, la edad antigua, ¿no? La edad antigua efectivamente es la etapa en la cual transcurre la época de la Grecia clásica, específicamente el siglo V antes de Cristo. En el siglo V es cuando se dan las guerras médicas, el siglo de Pericles y las guerras del Peloponeso. Pero si yo les hablo, por ejemplo, de la formación del reino franco y poco después de la aparición del imperio carolingio, ¿a qué etapa me estoy refiriendo? Efectivamente, es la Edad Media. La Edad Media. A ver, una un poco más difícil. Por ejemplo, ¿cuál es la etapa de la historia humana donde se desarrolla el esclavismo? Claro. Es decir, el esclavismo está asociado fundamentalmente a la Edad Antigua, porque es en la Edad Antigua donde la mayoría, en realidad, si es que no todas las sociedades, consideraban la esclavitud como una condición vinculada a determinados grupos humanos, ¿no? Esclavistas fueron Grecia, Roma, Egipto, Sumeria, los hititas, los casitas, los babilonios, todos esos géneros fueron sociedades esclavistas. Y estas se desarrollaron en la Edad Antigua. Pero hay que recordar que también el esclavismo estuvo presente en la Edad Media y en la Edad Moderna. En la Edad Media, por ejemplo, aunque en una proporción pequeña, los pueblos del norte del África, como los del Islam, o los pueblos, por ejemplo, de la Europa mediterránea, como las ciudades italianas, tenían esclavos, pero no en una condición tan masiva como lo había sido en la Edad Media. Y en la Edad moderna y contemporánea también. Por ejemplo,
las 13 colonias de Norteamérica, las 13 colonias inglesas, tuvieron, por ejemplo, esclavos. Los Estados Unidos de América del Norte tuvieron esclavos hasta mediados del siglo XIX. Pero, digamos, ya la esclavitud era como algo excepcional. No era, digamos, la regla como había ocurrido en la Edad Media. ¿Ya? Pero bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, no hay que perderlas de vista, ¿no? En lo que es la periodización de la historia. Vamos ahora a ver otro tema que es el tema de la hominización. De la hominización. ¿Qué es la hominización? A ver, la hominización es un largo proceso a través del cual una variante de los homínidos conocida como el género Homo evolucionó dando origen al hombre moderno. El hombre moderno es lo que nosotros conocemos con el nombre del Homo sapiens sapiens. ¿Ya? A ver, otra vez para que se entienda. ¿A qué se llama hominización? Primero, es un largo proceso. Segundo, a través de ese largo proceso se dieron una serie de cambios, de transformaciones. Tercero, ¿quiénes lo experimentaron? Los homínidos. Pero no todos los homínidos, sino un grupo de los homínidos que se conocen como los homos. Porque hay dos grupos de homínidos, o hubo en realidad, ¿no? Hubo dos grupos de homínidos. Un grupo se conoce como los Australopithecus. Ese grupo de los Australopithecus se extinguió hace más o menos unos 500.000 años. A ese grupo pertenecen, por ejemplo, el niño de Town, el esqueleto de Lucy, el afarensis, el africanus, ya todos esos son homínidos como nosotros, pero no son homos. Son en realidad otra especie conocida como los australopithecus. Se extinguieron hace 500.000 años. Pero la otra rama de los homínidos es la que se conoce como los homos, que esa sí está vinculada a nosotros. Ya, esa rama es la que experimentó lo que nosotros llamamos hoy día la hominización. ¿Ya? Eso es importante de tenerlo presente. A ver, vamos un poquito más atrás para que se entienda mejor de repente, porque esta parte es un poco complicada, pero a ver, a ustedes que les gusta esto de las ciencias naturales, a ver, miren, vamos hacia atrás. Primero estamos en presencia de los primates, ¿ya? Los primates. Luego estamos en presencia de los homínidos. Y los homínidos se dividen en dos ramas, Australopithecus y Homo. Esa rama de los homos, que es lo que se conoce como un género, esa es la de la hominización. Esa es la que está vinculada a nosotros, los hombres modernos. ¿Ya? Ahora, la hominización se dio en un lugar específico, se dio en África, y específicamente en una zona conocida como el Valle del Rift. ¿Por qué? Probablemente por las condiciones. Era una zona de clima templado, era una gran llanura, era una sabana, es decir, era una zona llana cubierta por una vegetación de tipo arbustiva y herbácea. Probablemente esas condiciones favorecieron justamente que el género de los homos evolucionara a través del tiempo, adquiriendo ciertas características. ¿Ya? ¿Cuáles fueron esos factores que hicieron posible la hominización? Por un lado, las condiciones geográficas que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, la gran sabana del Valle del Rift era a su vez producto de una falla geológica.
Esas son condiciones, digamos, ambientales. Ahora, a lo largo de la hominización, los homos fueron adquiriendo ciertas características. Esas características les dieron ventajas, especialmente con relación justamente a los Australopithecus, que también habitaban esa zona, pero que tuvieron una evolución diferente y que al final no les permitió probablemente sobrevivir. Pero los homos que vivían junto a ellos sí evolucionaron, digamos, en un sentido que los adaptó mejor a las condiciones. Esa adaptación estuvo asociada primero a la adquisición de una postura erguida. Como ustedes pueden ver ahí en la foto, bueno, en el gráfico, en las imágenes, los homos tuvieron una tendencia a adquirir esta postura. Los Australopithecus se mantuvieron en esta. Ahora, ustedes eran profesor, pero ¿y eso qué ventaja le da al homo? Bueno, buena parte de lo que voy a decir es inferencia, hasta cierto punto especulación científica, ¿ya? Pero los que estudian estos temas señalan que la adquisición de la postura erguida permitió que los homos tuvieran un mayor rango visual. En otras palabras, los homos podían ver a sus depredadores a una mayor distancia, porque su ángulo visual era más amplio. Y esto obviamente les daba una ligera ventaja para poder huir, escapar, y por lo tanto para sobrevivir en mayor cantidad y reproducirse en mayor cantidad y estadísticamente poder sobrevivir generacionalmente mucho más. Esa es un poco la relación. La marcha bípeda, es decir, una marcha solamente apoyada en sus extremidades inferiores, dejando de lado las extremidades superiores como punto de apoyo, también le iban a dar una ventaja, porque iban a aumentar su ritmo de desplazamiento. Creo que eso es algo que nosotros rápidamente en los ejercicios escolares deducimos, ¿no? Una cosa es caminar apoyado obviamente en los dos pies y otra cosa es intentar caminar entre comillas agachado o en cuclillas. Se puede hacer, pero te demoras más, te cansas más y obviamente es una desventaja. Pero la mayoría de los estudiosos plantea de que en realidad tal vez el cambio más radical fue las características de la mano del Homo. Básicamente la capacidad de poder oponer el dedo pulgar a todos los otros dedos de la mano. Esa característica de la mano humana actual, y que ya la tiene el Homo en esos primeros momentos, fue clave. ¿Qué ventaja nos da a los seres humanos poder oponer el dedo pulgar a los otros dedos de la mano? Bueno, hay dos ventajas que son claras. La primera, precisión. Porque gracias a esa característica de la mano humana es que podemos hacer cosas tan elaboradas como tomar un lapicero. A ver, tomen un lapicero sin el dedo pulgar o el dedo gordo, como se llama popularmente. Se puede hacer, pero pierden precisión, pierden estabilidad para escribir, por ejemplo, o para hacer muchas otras cosas. Pero también la característica oponible del dedo pulgar a los otros dedos de la mano nos da mayor fuerza en el brazo. Por ejemplo, cuando uno, imagínense tomar el vaso, la botella que tienen frente a ustedes ahorita, espero que de agua. Si ustedes la hacen, por ejemplo, utilizando el dedo pulgar,
es mucho más fácil levantar esa taza o esa botella. Ahora, intenten hacer lo mismo sin ese dedo pulgar, es mucho más difícil y hasta cierto punto no es posible. Entonces, la mano humana con esas características fue determinante, según los estudiosos, en el proceso de humanización. También a esto está asociado el crecimiento del cerebro. Es decir, si uno observa, por ejemplo, los primeros homos, como el Homo habilis, y al hombre moderno, que es el Homo sapiens sapiens, va a encontrar una diferencia en la masa encefálica bastante ostensible, ¿no? El Homo habilis tiene más o menos 600, 700 centímetros cúbicos, y el hombre moderno tiene entre 1500 y 1550. Entonces, hay ahí, digamos, un crecimiento permanente del tamaño del cerebro, para ya no entrar en los detalles de que no solamente es un crecimiento del volumen, sino probablemente también es un crecimiento y un desarrollo de ciertas partes del cerebro. Es decir, esto es difícil de explicar, porque no es de explicar, es difícil, digamos, de señalar con certeza, porque en buena parte también es inferencias a partir de ciertas pequeñas evidencias, pero probablemente el Homo no solamente tenía un cerebro más grande, sino que tenía un cerebro con partes que había desarrollado que eran diferentes de las que tenía, por ejemplo, el cerebro del Australopithecus. Esas partes que hoy día sabemos, por ejemplo, están asociadas al movimiento de las extremidades, a las emociones, a los instintos, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, si algo nos ha enseñado la ciencia que estudia el cuerpo humano, es que el cerebro está dividido en partes y cada una de esas partes muchas veces está asociada a determinados procesos mecánicos, cognitivos o psicológicos de las personas. Por eso que ustedes han visto que hay gente que a veces sufre un accidente, se daña una parte del cerebro y lo que ocurre es que de repente queda con una parte, digamos, del cuerpo paralizada, pero la otra no. A pesar que no ha sufrido daños, digamos, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, sin embargo, en el cerebro, al haber sufrido daños en una parte, es lo que impide, por ejemplo, el movimiento de esas extremidades. Ahora, junto a estos factores, probablemente también hay otros factores que ya no están mencionados aquí, que también entraron en juego en el proceso de hominización. Por ejemplo, algunos hablan del tema del estómago. El estómago de los homos probablemente también varió. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe es que los homos a lo largo del tiempo se hicieron menos carnívoros y se hicieron más omnívoros. Por ejemplo, si uno compara el hombre de Neandertal con el Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros con nuestro antecesor más cercano, que es el Neandertal, que también es un Homo, se sabe hoy día, por ejemplo, que el Neandertal necesitaba comer más o menos unas 3.000 a 4.000 calorías diarias y que necesitaba un 80% de dieta de carne. En cambio, nosotros necesitamos entre 2.000 y 2.500 diarias y podemos comer una gama mucho más amplia de alimentos, ¿no? Granos, verduras, cereales, bueno, un montón de cosas, y entre ellas obviamente la carne, pero no somos carnívoros al 100%. Es más, nosotros somos omnívoros, porque en realidad podemos comer cualquier cosa y de la mayoría de ellas podemos sacarle nutrientes, por más que culturalmente no las vamos a comer. O sea, no comemos insectos, no comemos perros, no comemos, digamos, algunas cosas, pero culturalmente, pero en términos, digamos, biológicos, sí nos pueden proveer alimentos que nuestro organismo lo puede asimilar. Entonces, algunos consideran, por ejemplo, que parte de la hominización también fue que el estómago de los homos se hizo cada vez más omnívoro. Es decir, se desarrolló un estómago con la capacidad para asimilar diversos tipos de alimentos. Y eso fue una ventaja en realidad con relación a otros especímenes, ¿no? Pero bueno, es un comentario ya adicional.
Acá tenemos ya el proceso evolutivo del cual he estado hablando, pero a partir solamente de sus características genéricas. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, las dos ramas, la rama del Australopithecus y la rama del Homo. Nosotros estamos aquí, en la rama del Homo. Acá tenemos los Australopithecus, que se caracterizan por la marcha bípeda, pero que no tienen, por ejemplo, el carácter oponible del dedo pulgar al dedo, a los otros dedos de la mano. Algunos ejemplares son los afarensis, porque también están los africanos y los robustos, pero un ejemplar de los Australopithecus son los Australopithecus afarensis. La niña de Salien, el esqueleto de Lucy, las huellas de la Etoli, son algunos ejemplares. Y luego estamos los homos, ahí están las características, un mayor volumen del cerebro, la capacidad de fabricar instrumentos líticos debido justamente al carácter de la mano. Aparecen durante el Pleistoceno, específicamente en el periodo cuaternario. El Pleistoceno, a ver, geológicamente la Tierra se divide en 4 periodos: primario, secundario, terciario, cuaternario. Los hombres modernos, los homos, aparecen en el cuaternario, en la última etapa. Pero el cuaternario a su vez se divide en 2 momentos: Pleistoceno y Holoceno. A fines del Pleistoceno es que aparece el Homo. Y actualmente nosotros vivimos en el Holoceno. ¿Ya? El hombre aparece más o menos hace 1.700.000 años a fines del periodo Pleistoceno, que es la primera etapa de la era cuaternaria. Y seguimos aquí, siendo ya el Holoceno, que es la segunda etapa de la era cuaternaria. El Pleistoceno, por si acaso, se caracteriza porque en aquellos momentos la temperatura de la Tierra era bastante baja. En cambio, en el Holoceno la temperatura es relativamente mucho más alta. ¿Ya? Ahora, a lo largo de la hominización, el género Homo atravesó por 4 especímenes: Habilis, Erectus, Neanderthal y Sapiens. ¿Ya? Habilis es el primer Homo, Erectus, Neanderthal y Sapiens. Esos son los 4 especímenes de Homos que conocemos. Sin embargo, aquí, en este punto, hay que hacer una precisión que es muy importante. Miren, si bien aquí están colocados estos 4 especímenes que son del género Homo y están colocados uno detrás de otros, no significa, por si acaso, o sea, no hay que leer esta secuencia como un árbol genealógico de algo así como nieto, padre, abuelo, tatarabuelo. No. Esto hay que leerlo como más o menos como una especie de rompecabezas de 1.000 piezas, de las cuales solamente hemos encontrado 4. Sabemos, para seguir el ejemplo del rompecabezas, que esta pieza está al borde, esta pieza está un poquito más cercana al centro, esta está un poquito más cerca al centro y esta casi está en el centro. Pero no sabemos qué piezas están en medio. Y no sabemos tampoco en qué lugar exacto de todo ese rompecabezas está cada una de estas piezas. Lo único que sabemos es que las 4 piezas forman parte del rompecabezas y que este está más cerca al borde y estas otras se van acercando al centro. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con lo que estoy explicando? Que en realidad nosotros no sabemos, o sea, nadie puede asegurar de que el Erectus descienda del habilis. Lo único que sabemos es que el Erectus es posterior al habilis. Pero entre el habilis y el Erectus, lo más probable es que existan otros
que no hemos descubierto. Y que tal vez el habilis en algún punto se extinguió y no tenga que ver nada con el erectus. Probablemente el erectus desciende de algún homo que vivió contemporáneo al habilis y que hoy día no hemos descubierto aún. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Es decir, solamente hay dos relaciones entre estos 4 especímenes. Los 4 son del género Homo y obviamente este es más reciente, este es posterior, este es posterior, este es posterior. Nada más. Esas son las dos únicas relaciones que existen entre los 4. Pero no hay una relación de descendencia o ascendencia directa entre ellos. ¿Ya? Esa es un poco la idea que tiene que quedar en claro. Dicho eso, ahora sí podemos entrar a ver ya propiamente las etapas de la historia humana. La edad de piedra, la edad de los metales. La edad de piedra, como ustedes pueden ver, la edad de piedra, las características de la edad de piedra están señaladas ahí. Bueno, la edad de piedra se divide en 3 etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. Aquí vamos a ver la primera, que es el paleolítico, que a su vez se divide en 2 momentos, que es el paleolítico inferior y el paleolítico superior. ¿Cuáles son las características generales del periodo paleolítico? Primero, se da durante el Pleistoceno, que es la primera etapa de la era cuaternaria que se caracteriza por los climas fríos. Durante este momento es que se desarrolla toda la hominización, es decir, toda la hominización, todo este camino que va desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens sapiens, se da durante esta etapa. Es decir, durante el Mesolítico y el Neolítico, que son las otras 2 etapas de la edad de piedra, ya no hay hominización, ya solamente hay un espécimen que es el Homo sapiens sapiens. Tercero, las sociedades se organizan en una forma especial, conocida como las bandas. Son pequeños grupos de 8 a 12 personas que tienen un líder que asume esa función en los momentos que se dedican a la caza. Son nómades porque permanentemente se van trasladando de un lugar hacia otro. Generalmente se trasladan siguiendo los animales que cazan, recolectando los frutos con los cuales se alimentan. Por lo tanto, tienen una economía básicamente depredadora. Es una economía que toma, digamos, los recursos de un determinado lugar y una vez que estos se agotan, se trasladan a otro sitio, pero han depredado, han destruido ese primer espacio. Van desarrollando gradualmente una tecnología basada en la fabricación de instrumentos hechos de piedra, fundamentalmente puntas de proyectil y percutores y raspadores. Son los 3 tipos de instrumentos de piedra: puntas de proyectil, raspadores y percutores. O sea, percutores es, digamos, para los golpes, como martillos. Todo esto parece sencillo, ¿no? Pero en realidad son tecnologías que demoraron cientos y miles de años en desarrollarse. Las etapas del Paleolítico son 3: inferior, medio y superior. Tenemos ahí, por ejemplo, el Paleolítico inferior, caracterizado por la aparición del Homo habilis. El Homo habilis es el primer Homo que aparece sobre la Tierra, habita solamente el continente africano y se caracteriza porque es el primero que fabrica instrumentos de piedra. Los Homo habilis más conocidos son el hombre de Turkana, el hombre de la garganta de Olduvai, entre otros. Luego también en esta etapa aparece el Homo erectus. El Homo erectus ya no solamente está en el África, también se desplaza hacia el Asia, Europa. Es el primero que usa el fuego, sobre todo para cocinar los alimentos, lo cual probablemente le permite asimilar mejor las proteínas animales
y por otro lado también inicia un gradual proceso de disminución de la mandíbula, porque al cocer los alimentos necesita menos músculos en los maxilares y también necesita dientes más pequeños, lo cual probablemente favorece el crecimiento del cerebro. Luego en el Paleolítico Medio aparece el Homo neandertal, el hombre de Neandertal, que se parece ya mucho al hombre moderno, pero que también tiene algunas diferencias, especialmente en la talla. Probablemente tenía entre 1,50 m y 1,60 m de estatura. Tenía las piernas en forma de arco. Tenía un cuerpo con una mayor cantidad de vellosidad para protegerlo probablemente del clima. Y también es el primero que puede, o del cual se ha encontrado, por ejemplo, la práctica de los entierros, que ya es una forma mucho más elaborada, vinculada tal vez a algunas creencias. Y por el estudio de su cráneo se sabe que tenía, al menos físicamente, las condiciones para poder hablar. Y luego está el Paleolítico Superior, en el cual tenemos ya la presencia del Homo sapiens sapiens, que es el hombre moderno. Ya el sapiens está presente en todos los continentes, incluido el continente americano. El Homo sapiens probablemente aparece hace unos 40.000 años. Es el primero que practica el arte rupestre y el arte parietal. El arte parietal es los dibujos en las paredes de las cuevas donde vive aún. Y el arte mobiliar está vinculado a la elaboración de pequeños objetos que representan cosas como, por ejemplo, la fertilidad, que es lo que los estudiosos de esta época señalan, que es la representación plasmada en las famosas Venus, que son mujeres desnudas, bastante, digamos, voluminosas en términos corporales. Sin embargo, hace más o menos unos 12.000 años, la Tierra comienza a entrar en una fase geológica conocida como el Holoceno. Esto significa básicamente que la temperatura terrestre va aumentando, con lo cual las zonas de climas fríos desaparecen, los animales propios de estos climas comienzan a migrar y los hombres se tienen que adaptar a nuevas condiciones, que ya no están asociados sobre todo a la caza de los animales, sino a la recolección de los frutos, lo cual va a traer una serie de consecuencias, como por ejemplo la práctica de la horticultura, que es básicamente la experimentación en los cultivos. Los hombres van reconociendo los ciclos de vida de las plantas, la relación que hay entre el crecimiento de las plantas y el agua, van domesticando probablemente también los primeros animales. Aunque, por ejemplo, en el caso del perro, se cree que el perro data probablemente de la parte final del Paleolítico Medio. También desarrollan, por ejemplo, toda una industria hecha de piedra mucho más sofisticada. Comienzan a elaborar, por ejemplo, pequeñas puntas de proyectil para poder pescar. También los primeros clavos, las agujas. La vida se hace semisedentaria. Los hombres ya no solamente viven en cuevas, ahora pueden vivir en las llanuras, porque pueden vivir cubiertos de toldos hechos de las, digamos, de la piel de los animales, pero fijados al piso a través de cuerdas y clavos. Es decir, la sociedad está adquiriendo características mucho más complejas. Y se cree que alrededor del año 9.000 y 7.000 ocurre probablemente en la zona de la media luna fértil, una zona que abarca lo que hoy día sería la zona de Egipto, Siria, Turquía, Palestina. En esa zona, probablemente entre el 9.000 y 7.000, aparece por primera vez la agricultura. La agricultura es una forma de cultivo de determinadas plantas a gran escala. Esto va a permitir por primera vez que los grupos humanos ya no dependan, digamos, directamente de las condiciones climáticas o de la cantidad de animales de su entorno, sino que puedan producir alimentos
autónomamente, entre comillas, ¿no? Porque igual también eso depende de la naturaleza, pero pueden de alguna manera recrear permanentemente las condiciones ambientales para poder producir alimentos en grandes cantidades. Algunos cálculos que han hecho los especialistas señalan que la aparición de la agricultura significó un cambio de 1 a 60 comparado con el periodo mesolítico. En otras palabras, una persona que cultivaba la tierra podía fabricar alimentos para 60 personas, lo cual permitió, por un lado, conglomerar a muchas personas en un solo espacio, con lo cual aparecen las primeras ciudades, los primeros centros poblados, como es el caso de Çatalhöyük en Turquía, y por otro lado permite que muchas otras personas se dediquen a otras actividades como son, por ejemplo, la ganadería, la producción, por ejemplo, de artefactos para el intercambio. Las sociedades se hacen más complejas, aparecen las tribus, la vida se hace sedentaria, pero sobre todo se dedica una gran cantidad de esfuerzo a la fabricación de obras arquitectónicas de piedra de grandes dimensiones, como van a ser los dólmenes y los cromlech, que eran además edificaciones que estaban, digamos, elaboradas no para vivir, sino probablemente para rendir culto o tributo a sus divinidades o asociadas a algunas creencias en particular. Ahora, la revolución neolítica se dio en varios lugares, aunque en diversos momentos, no todos se dieron, digamos, en el periodo que más o menos está entre 9000 y 7000. Hubo otros procesos similares que se dieron 3000 o 2000 años después, y en ese sentido se habla de focos de revolución neolítica, en Mesoamérica, en los Andes centrales, en la India y en China, cada una, digamos, con sus procesos de domesticación de plantas y animales particulares. En América Central, por ejemplo, está asociada a los tubérculos, al ají, a la llama, a las alpacas, así como en China está asociado al mijo, al arroz, a las aves de corral, entre otras. La edad de los metales, bueno, la edad de los metales más o menos se produce alrededor del año 4000. El primer metal que se utiliza es el cobre, se utiliza fundamentalmente para objetos ornamentales. Es la época en la cual también aparecen sociedades complejas como la sociedad de Sumeria, en la cual se inventa la rueda y el arado. Hacia el año 3000, 2500 aparece el bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Eso genera la revolución urbana, la aparición de grandes ciudades, especialmente en Mesopotamia, los primeros estados complejos de carácter teocrático, los primeros imperios militaristas y esclavistas, y la aparición de la escritura cuneiforme y jeroglífica, tanto en Sumeria como en Egipto, respectivamente. Y más o menos a partir del año 2500 aparece el hierro. El hierro va a cambiar todo. Se cree que los hititas fueron los primeros que utilizaron el hierro, era una sociedad proveniente de el Asia, pero que a través de sus conquistas difundieron el uso del hierro tanto en Europa como en el cercano Oriente. El hierro está asociado también a la utilización de los carros de combate, a la invención de la escritura fonética, a la aparición de los primeros imperios esclavistas, al uso de la moneda, etc. Listo, señores. A ver, les voy a dar un par de minutos para que resuelvan la práctica, mientras yo voy subiendo la práctica para poder hacer el solucionario. ¿Ya? A ver, señores.
A ver, señores, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a ver ahora la separata de esta semana. Tenemos ahí nuestras 5 preguntas. Tenemos aquí una primera pregunta. Ahí están ya las soluciones, pero las van a ver ahora. Yo voy a colocar después también en el chat las claves. Pero la idea es aquí explicar rápidamente un poco el sentido, ¿no? Tenemos una primera pregunta, dice, con respecto a la teoría de la historia, sus métodos, fuentes y características, se establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Dice, la mayoría de los hechos históricos son analizados desde una visión histórica lineal y diacrónica. Sí, en realidad, porque la visión lineal y diacrónica es propia de la sociedad occidental, que a su vez es pues la que hoy día predomina en el estudio de la historia. Entonces, en realidad ahí la respuesta es verdadera. ¿La historia es considerada una ciencia social en la medida que puede predecir con precisión los hechos futuros? No, la historia no puede predecir los hechos. Eso no lo puede hacer ninguna ciencia. Podemos hacer una evaluación de las probabilidades, pero en realidad eso no es una predicción, simplemente son hipótesis, son escenarios. Eso es incorrecto. 3. ¿Los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales para reconstruir el pasado medieval? No, porque las fuentes audiovisuales solamente aparecen a mediados del siglo XIX. La paleografía es la disciplina histórica que ayuda a descifrar la información que contienen los documentos. Eso es correcto. Es una de las disciplinas más importantes con las cuales cuenta la historia. Entonces, en la 1 la respuesta es la letra B. La pregunta número 2 es sencilla. Son 4 imágenes que hay que asociar a alguna de las etapas de la historia y en ese sentido es fácil, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una escultura propia del Renacimiento. Eso es, por ejemplo, propio de la edad moderna. Tenemos aquí también un vitral que es propio de la edad media. Tenemos aquí las famosas pirámides de la edad antigua y tenemos aquí algunas imágenes alusivas a los Estados Unidos, que es el imperio más importante en la actualidad. La respuesta entonces aquí es la letra C. C. Luego, la pregunta 3 dice, el proceso de evolución humana no solo fue psicológico-biológico, sino también cultural. Con respecto a ello se establece el orden cronológico correcto de los siguientes sucesos. La respuesta aquí es la letra A. La A. Acá creo que no les voy a explicar porque es sencillo simplemente leer y comprender aquí lo que se significa. La pregunta 4 dice, los grupos humanos en el Mesolítico iniciaron el cultivo de algunas semillas como complemento a las actividades depredadoras, ello debido a las nuevas condiciones medioambientales surgidas con la llegada del Holoceno. Esta actividad fue mejorando durante el periodo neolítico y se establecieron zonas de cultivo más amplias debido al conocimiento adquirido previamente, obligando además a los seres humanos a tener una vida sana. De acuerdo a lo planteado, podemos inferir que la producción de alimentos fue importante en el desarrollo de las sociedades y que esto está ligado a la fase experimental que se fue adquiriendo en base pues a cómo evolucionaban las plantas, sus ciclos de vida, el uso del agua, etc. La respuesta es la D. La pregunta 5 es una pregunta sencilla sobre la periodificación planteada por Thomson respecto a la edad de piedra, a la edad de los metales. Y nos dicen ahí fue durante la edad de bronce que surgieron las civilizaciones y los elementos fundamentales que caracterizaron dicho grave desarrollo. Considerando a los pueblos del viejo mundo, los elementos en cuestión fueron, y la respuesta es la formación de organizaciones estatales y la presencia de centros urbanos, ¿no? Que es propio justamente de la edad de bronce. La escritura fonética es la edad de hierro, y el acercamiento de una filosofía racionalista es posterior incluso. La respuesta es la A. Bueno, entonces les coloco aquí las claves en el chat y señores, con eso estamos dando por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Repasen, señores. Hasta luego. Gracias.